Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de poesía, de filosofía, de ensayo y de muchos temas que convocan nuestros dos invitados, que vienen a hablar de sus libros y bueno, y de las cosas que nosotros les vamos a plantear si gustan. Bienvenidos los dos. Yo quiero empezar con la referencia a un poeta que sé que les gusta, en especial a Freddy, que es Ramos Sucre. Este es un libro de los que se consiguieron ahora en los depósitos del CELAR, de estas colecciones que se hicieron y que también están en la UNESCO, es como una pequeña versión de Biblioteca Ayacucho. Estas ediciones críticas de la obra poética de Ramos Sucre. Entonces fíjate que encuentro aquí cómo Freddy ha sido como consistente en sus referencias. Yo no sé si esto fue casualidad, si este texto Residuo los inspiró a ustedes en el grupo de rock. Este texto de Ramos Sucre que se llama Residuo y empieza así: yo decliné mi frente sobre el páramo de las revelaciones y del terror, donde no se atreve el rocío imparcial de la parábola. No sé. Y hay un texto de Ramos Sucre que se llama El Verso y comienza así: el nenúfar blanco surgía de la piscina entre los ánades soberbios de lucir en sus plumas el rubor de las llamas. El ciprés confundía en el polvo las hojas tenues en el cruce de las avenidas. Sufría, vestido de luto, el riego de una llovizna de cristal. Impresionante, perfecta la prosa de Ramos Sucre, y es hermosísima esta edición que pueden conseguir en la librería del sur del CELAR. Es un tesoro que estaba escondido por allá en un depósito. Y ese que dice: yo quisiera estar entre vacías tinieblas, porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos y la vida me aflige, impertinente amada que me cuenta amarguras. Ese es el inicio de la Torre de Timón. De la Torre de Timón. Que va a cumplir este año 100 años de haberse publicado. Fíjate. Una voz, la ramosucriana es una voz universal. Es bellísimo. Pero que tiene además toda la carga telúrica de Cumaná. Esa carga telúrica que tiene el mar enfrente, la inmensidad, la universalidad. Y sin embargo, Ramos Sucre es un gran lector de Leopardi, Shakespeare, sí, de Homero, todos los clásicos. De los grandes clásicos, de Goethe. Nunca dejó de lado, ¿cómo se llama?, la musicalidad oriental. Ese es el gran poeta, yo creo. Es bellísimo. Y fíjate que el doctor Humberto Fernández Morán, para los que dicen que ciencia y humanidades no tienen relación, en este libro de Gloria Carvalho que vamos a desarrollar en otro programa, está una referencia de Humberto Fernández Morán que le encantaba a Ramos Sucre, y dice: José Antonio Ramos Sucre fue para sus contemporáneos un joven venezolano de inteligencia extraordinaria, a quien una vida de sociedad y tormento imprimió el sello de genio orate. Sí. Esta parte del libro, esta muchacha hizo una investigación, esta científica, pero preciosa, que entonces incluye la poesía. Y vamos a hablar principalmente, a referirnos principalmente a los más recientes libros de ustedes. Queríamos también que estuviera aquí Jorge Rodríguez, pero lo incluiremos en el programa porque van a presentar sus poemarios Jorge y Freddy en la Feria del Libro de La Habana. Y mientras estamos editando el programa van a aparecer esas reseñas y Jorge va a estar presente acá con su Río Quemado en la segunda edición que hace Asirema. ¿Cuánto en la poesía de ustedes, y lo relaciono a los tres, a ti, a Freddy, a Jorge, hay mucho de reflexión íntima, de ensayo, de filosofía, de un respeto a la ancestralidad, al sitio de donde vienen, y al mismo tiempo una visión del mundo muy original. Paisaje, dice Jorge Rodríguez: en las grietas de tu río quemado busco esa sonrisa y la palabra lluvia. Y dice Freddy en este libro, que ya desde el principio a mí me encantó, porque yo decía, bueno, ¿y qué tendrá ese sobre blanco? Pues yo creía que era un sobre. Y entonces resulta que es sobre blanco. Freddy dice: hablo de hablar, de un decir, lo hago para no desplegarme, para permanecer inmóvil dentro de las palabras.
Y desde el espacio intermedio, desde la pausa de una respiración, quiero pensar que pienso como piensa el poema. Y Freddy nos ha traído el regalo de esta invitada que estamos recorriendo su literatura y que de su más reciente libro tomamos unas palabras, unos versos. Dice la poeta surrealista y se abren tus símbolos para entregar la memoria de los dioses contenida. El alma de las cosas, siendo materia sustancia, aprende del vacío. La forma nutre a la raíz, nutre al árbol, el barco encallado, siendo costilla de Adán, nutre a Eva. Entonces, la primera pregunta que les hago, la primera reflexión en la que quisiera que abundáramos es esta relación entre la poesía, la filosofía, el ensayo intimista. Y he visto, no sé quiénes han sido tus presentadores, pero en cuanto a Freddy y a Jorge, siempre vuelven a Luis Alberto Crespo, a Juan Antonio Calzadilla Reaza, a Leonardo Ruiz Tirado. Ya entonces empieza a ver como una relación entre el lector que te está interpretando y el poeta que está volviendo a ese lector y se siente cómodo con ellos. ¿Quiénes han sido tus presentadores y cuál es tu búsqueda en este más reciente poemario? Este poemario, bueno, lo presentamos con Ana María Hurtado y es un poemario que está dedicado a las fotógrafas en línea general, pero sobre todo destaco fotógrafas venezolanas. Distancia focal. Sí, ese poema que acabas de leer es precisamente de Fina Gómez, una de nuestras grandes fotógrafas. Luego está Bárbara Branding, está Tea Segal, y entonces es más que todo un homenaje a ellas, ¿no? Y sobre todo a la cultura visual, pero desde la mirada, si se quiere, femenina. Porque, claro, hemos tomado en cuenta grandes fotógrafos como, bueno, Eisenstein, Bresson, Robert Capa, pero ¿qué hay de nuestras fotógrafas, ¿no? Y en línea general también. Entonces es un homenaje a todas ellas, pero sin dejar a un lado, sobre todo, esta parte que dices, que tiene que ver con el amor hacia la naturaleza. Y bueno, evidentemente ahí está una lectura que se cruza con los grandes Antonio Trujillo, ¿no? Entonces son algunos de mis referentes. Y bueno, siempre me ha gustado toda la literatura que tiene que ver. El mismo Freddy, que yo soy, bueno, estoy enamorada de su poesía. Es una poesía, los haikus que explora, sí. Bueno, siempre abunda la naturaleza, y yo creo que nosotros como poetas es algo, es una constante que no la podemos hacer a un lado, está intrínseca como seres humanos que tengamos que hablar sobre y desde la naturaleza. Claro, muchos premios han reconocido la obra de nuestra invitada y realmente es impresionante su trayectoria. Freddy, en la poesía de Jorge Rodríguez uno siempre ve en la narrativa, en su forma de expresarse, siempre está la poesía presente, y en sus poemarios siempre hay ese volver a la familia, a los seres queridos. En Sobre Blanco, la presentación que se hizo en Expoesía, Juan Antonio hablaba, y también se refiere a este libro, sobre esa relación en la que a veces priva la filosofía y a veces priva la poesía. Sobre blanco es sobre una piedra blanca o sobre un papel blanco, y después sigue hacia otros derroteros. Pero yo no sé por qué a mí se me ocurría que era un sobre que iba a contener algo y que no sabía si tenía destinataria. Fíjate las interpretaciones que hacemos los lectores. ¿Qué querías tú con este poemario? Pues me gusta más tu interpretación, porque realmente el libro Sobre Blanco es el resultado de un interés por resolver, si se quiere, o examinar con un sentido crítico el umbral donde se mueve la palabra, ¿no? Y ese umbral donde se mueve la palabra es un umbral donde tanto la filosofía como pensamiento, como razón, y la poesía como canto, como sensibilidad, como todo lo que no encuentra asilo en las ciencias positivas o incluso en el propio lenguaje, cómo contribuyen, cómo colaboran, en lugar de, como hemos leído tradicionalmente, el conflicto que pueda interpretarse de uno y de otro. Yo he sido, desde
que me inicié como editor y después como escritor, he estado siempre preocupado por ese aparente conflicto entre poesía y filosofía o entre mito y logos, como se le llama antiguamente. Y lo que he ido es resolviendo el hecho de que allí, con María Zambrano, que fue una de las primeras Sí. en plantearse este asunto, que allí lo que hay es un trabajo de colaboración. O sea, el logos como filosofía o como razón no hace otra cosa que salvar al mito. Y el mito, como todo aquello que desborda lo real, no hace otra cosa que ayudar al pensamiento. Es decir, el poema se presta a ser pensado y el pensamiento no hace otra cosa que exigir del lenguaje fantasía, de exigir del lenguaje el plus de lo que es meramente real y material. Entonces, en estos últimos años que hemos impulsado, yo creo que uno de los proyectos más bonitos en los que yo he participado, que es la Escuela Nacional de Poesía, empezamos a dar unos talleres, unos conversatorios y a escribir sobre el tema, si se puede o no se puede enseñar la poesía, si la poesía es un método, si la poesía es, en todo caso, lo contrario, un antimétodo, una antipedagogía. Y en esas, digamos, elucubraciones que hacíamos en colectivo, yo dicté como un taller que tenía que ver con esta relación conflictiva histórica entre la poesía y la filosofía. Pero haciendo una apología, en este caso, al trabajo que hizo Platón en su momento, que para mí es un gran poeta y es el poeta que salva es el filósofo que salva a la poesía y le da un lugar para que pueda ser aclarada, pensada, además de sentido. Y de ese ensayo surgió este libro. Este libro viene siendo como la versificación de aquel ensayo, porque la pregunta que se planteaba en ese ensayo era muy ingenua, era muy inocente, era ¿cómo nace un poema? Claro. ¿Y dónde nace un poema? ¿No? Nace de lo que yo vivo sí. Como experiencia, de mis dolores, de mis duelos, de mis hallazgos, de mi festividad, o sea, ¿de dónde nace la poesía? Y ¿existe la poesía solo en el lenguaje o existe la poesía fuera del lenguaje, como dice John Nice? ¿Existe en la lluvia, existe en el temblor de las ramas, existe en la voz de la naturaleza? O sea, ¿dónde ocurre eso, no? Y evidentemente no llegué a ningún lugar, no llegué a darle ninguna respuesta. Llegaste al libro. Pero salió un libro que lo que hace es preguntarse cosas y en algún momento afirmar cosas sin que esas cosas que se afirmen sean empíricas o sean necesariamente y además no quedan lógicas. Resueltas porque entonces, como decía una niña una vez en un programa, decía, yo sé cuando un libro es bueno cuando yo no lo estoy leyendo y sigo pensando en ese libro. Entonces, cuando uno quiere volver a la poesía de ustedes, es porque el libro es bueno. Y quizás hay una entrevista que le hicieron a nuestra invitada en la Fundación Pablo Neruda y ella termina diciendo, a veces al silencio le temo. Y es el silencio a veces el que nos va a decir tantas cosas sin decirnos nada. Pero vamos a hacer una pausa y venimos en un momento con la librería mediática en este especial que estamos realizando hoy para hablar de poesía, que es tan importante que nos detengamos y hablemos de lo importante.